En esta segunda parte, esta mañana, vamos a compartir una charla junto a la profesora María Eugenia Pons, quien es gerente editorial de la editorial SM, y su disertación se titula La educación en valores en el aula mediante el uso de las TICs o de las tecnologías de la información y la comunicación. Con ustedes dejamos con la profesora María Eugenia Pons. Buenas tardes a todos. Bueno, las tres primeras palabras que quisiera traer para este inicio son las tres que convocaron a este congreso, palabras del Papa Francisco, que hablan de comunicar, construir y anunciar. Y en ese sentido, compartirán conmigo que educar lo es todo. Educar es ese camino de generosidad y entrega que nos lleva a construir con nuestros alumnos un mundo diferente. Caminamos porque marcamos una traza que nos lleva a cumplir esos objetivos junto a ellos. Y siempre la educación es el anuncio de buenas nuevas, porque muestra a nuestros jóvenes que hay un mundo maravilloso para ser descubierto. Y es en ese sentido y con ese tono que desde SM quisimos acercar herramientas para que les sirvan para trabajar en el aula, para acompañarlos, para darles ideas, para recrearlas, reinventarlas y que se las apropien. Como verán, puede fallar. Voy a volver para atrás. Al educar nos comprometemos en una tarea apasionante. En la charla anterior, el padre Ariel nombraba uno por uno a sus alumnos. Y eso es pasión. Quedarnos hasta altas horas de la noche corrigiendo, preocupados cuando un chico no aprende, cuando no le interesa, cuando llegamos al aula y vemos más caras de sueño que caras de atender y prestar atención y sentir curiosidad, y buscamos los 1001 recursos para convocar esa atención. Eso es poner en nuestra tarea pasión. Y esa pasión que ponemos en nuestra tarea es acompañar a los chicos a descubrir y comprender el mundo que los rodea, pero también comprenderse a sí mismos, a los demás, y a resolver los retos que se les presenten. Es decir, que cuando educamos nos proponemos formar personas que demuestren compromiso con su formación, que sean libres y responsables, que sean capaces de conmoverse frente a la injusticia y el dolor y que sepan actuar en consecuencia. En definitiva, buscamos formar alumnos que puedan resolver los problemas que se les presentan en el presente y también los preparamos para el futuro que les espera a ellos, que seguramente va a ser muy distinto del que tenemos nosotros hoy en nuestro presente. Sabemos también que la inteligencia no es neutra. Se puede ser muy inteligente para construir un tanque como para construir la Sagrada Familia. Las dos personas son inteligentes, pero no tienen la misma ética. Por eso es necesario formarlos en valores. También sabemos que necesitamos desarrollar inteligencias múltiples, que no existe una sola manera de entender la inteligencia. Y también sabemos que las TIC vinieron para quedarse. El problema es, nosotros que ya, por las caras que veo, hemos transitado buena parte de nuestra vida, y no digo que seamos viejos, pero hemos transitado buena parte de nuestra vida. ¿Cómo enseñamos a esta población que habla en un lenguaje totalmente nuevo? Estas personitas a las que les gusta realizar varias tareas a la vez, que están acostumbradas a pensar en contacto, que funcionan mejor cuando están conectados en red y que necesitan una gratificación instantánea. ¿Me gusta? No me gusta. Bueno, entonces necesitamos que esas TIC
se encuentren al servicio de la educación. Es aquí donde nosotros queremos compartir con ustedes estas herramientas que pensamos, que no son únicas, son un camino, para que ustedes las piensen, si les gustan las adopten, si no, pero que se lleven de este encuentro algo para volver a pensar las clases y utilizarlos como a ustedes más les guste. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar con nuestros alumnos en su mismo lenguaje, porque necesitamos a ellos apasionarlos y comprometerlos con su aprendizaje. Necesitamos abrir las ventanas del aula al mundo y necesitamos permitir que el mundo ingrese al aula. Este ejemplo que elegimos es un ejemplo que se encuentra en Conecta, que es un material que hemos desarrollado en SM para trabajar en el aula y que fue pensado para trabajar desde religión con los alumnos en la escuela secundaria. Si me dan un minutito, voy a cerrar esta pantalla para que lo veamos en directo. En este caso, elegimos mostrarles una suerte de pantalla digital, que es muy útil. ¿Por qué? Porque para comprometer a los alumnos y para trazar ese camino es necesario mostrárselos completo. Probablemente si nosotros presentamos a nuestros alumnos toda la secuencia didáctica que vamos a seguir para lograr un objetivo, ellos sepan desde el principio, desde el primer momento, qué es lo que van a aprender y por dónde van a transitar. Y los involucramos en esta tarea y apelamos a todas sus capacidades, apuntamos también a volverlos responsables, porque presentado de esta manera ellos pueden monitorear el tiempo que les ocupó desarrollar cada una de las actividades que están implícitas dentro de esta secuencia, poder volver a algo que les quedó y que necesitan volver a repasar o agregar algo que necesitan para hacerlo más completo. En este caso, como les digo, es un proyecto pensado para trabajar con adolescentes que necesitan pensar en su propio proyecto de vida. Entonces, vemos que hay una secuencia que nos permite compartir con ellos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que nos proponemos, que es el primer paso. No voy a leerlo todo porque, digamos, es una secuencia didáctica que no tiene mucho sentido, por eso voy por los títulos, si no, se nos va a hacer muy largo. Luego les proponemos mirar un video, algo muy interesante, que los chicos pueden hacer tanto en el aula si tienen disponibles los elementos para hacerlo, como también puede ser una tarea que hagan en su casa, que es muy interesante porque seguramente en su casa pueden disponer todos de una computadora personal, pueden ver el video y pueden ir al aula al día siguiente a discutir sobre el tema. Es decir, esto no es excluyente para las escuelas que no tienen una computadora por alumno, pueden verlo más de un alumno en una misma computadora y también pueden hacerlo en sus casas. Es decir, esto es abierto y es flexible. En este caso lo que se cuenta es la vida de Messi y cómo Messi logró superar su dificultad para llegar a ser el jugador brillante que es hoy. Otro ejemplo que se les ofrece es el de Patch Adams y es lo que van a ver aquí es un recorte elegido de la película que va a permitir que al volver nuevamente al aula puedan pensar en este estudiante que quería hacer de la medicina algo muy diferente de lo que era. Otras actividades que se les proponen, conocer otras vidas de personas que también tenían dificultades y sin embargo lograron ser quienes son. Personas ciegas que llegaron a ser atletas, personas ciegas y sordas que llegaron a ser líderes, pacifistas, personas como Stephen Hawking, que llegó a ser un científico destacado y que nada lo detuvo. Lo que lo llevó a hacerlo precisamente era esa pasión por el conocimiento y esa pasión por superarse. Luego se les propone hablar en su mismo idioma,
pensar en sus propios gustos para empezar a definir este proyecto de vida. ¿Qué cosas me gustan de mi propio día, de un día de escuela, de un día de fin de semana? Y como verán, utilizamos los recursos que utilizan ellos y que son los más conocidos. Pueden organizar entrevistas a familiares para ver cuántos de los proyectos que ellos se proponían cuando tenían la edad de nuestros alumnos se lograron concretar. Se puede elegir proponer que ellos elijan una persona a la que admiran. Se propone también un espacio de reflexión donde ellos puedan tener una mirada introspectiva y escuchar el mensaje que Dios les da. Se les propone también reconocer sus propias limitaciones, es decir, a través de este proyecto estamos trabajando un sinfín de valores: el autoconocimiento, el reconocimiento de los límites, el valor de la perseverancia, del empeño, del deseo. Se les propone también que analicen el caso de Viktor Frankl, sobreviviente al Holocausto. Y también se les propone ver este video, que es el que quiero compartir con ustedes, porque me parece una lindísima metáfora de los docentes que se necesitan para estos nuevos tiempos. Ha pasado un año desde su elección, no ha dejado a nadie indiferente. Sus gestos han marcado un antes y un después. Estas han sido las imágenes más representativas de estos 12 meses de pontificado. 1. Pide ayuda. Fue lo primero que hizo, nada más salir al balcón de la Basílica de San Pedro en la noche que fue elegido. En aquel momento se inclinó ante miles de personas que había en la plaza para pedir oraciones. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate il Signore perché mi benedica la preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Una petición que reitera en cuanto tiene ocasión. 2. Austeridad. Otra de las imágenes que sorprendieron fue su modo de vestir y el coche. El Papa continuó utilizando los zapatos negros de Argentina, con los que entró en el cónclave, y la cruz pectoral que tenía antes de la elección. Renunció también al Mercedes negro blindado y utiliza el mismo coche de la clase media italiana. Y no solo en Italia, también en Río de Janeiro, durante la JMJ. El Papa decidió desplazarse en este Fiat Idea con la ventanilla abierta, que causó furor entre los peregrinos y más de un dolor de cabeza en sus guardaespaldas. 3. Apertura. La rueda de prensa que dio en el avión de regreso de la JMJ de Brasil dejó constancia de su estilo. Le acompañaba solo el portavoz del Vaticano. Respondió a las preguntas de los periodistas sobre todo tipo de temas durante 1 hora y 22 minutos. No sería la única vez. A lo largo de este año ha dado al menos 5 largas entrevistas. 4. Los enfermos. Francisco ha enseñado a acercarse a los enfermos. Antes de la misa de inicio del pontificado detuvo el papamóvil en la plaza de San Pedro para bajarse y abrazarlo con ellos. Gesto conmovedor que ha repetido en innumerables ocasiones. 5. Inmigrantes. El sufrimiento de los refugiados e inmigrantes que huyen de países en conflicto es una de sus mayores preocupaciones. Su primer viaje como Papa fue en julio a Lampedusa, la isla a la que intentan llegar cada año miles de refugiados en busca de un futuro mejor. Muchos mueren en el camino y Francisco quiso dejar constancia de su amargura con un lamento que se escuchó en los 5 continentes. Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca, per le giovani mamme che portavano i loro bambini, per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere. 6. La paz. También rezó junto a miles de personas en una vigilia de oración de 4 horas para pedir por la paz en Siria cuando parecía inminente un ataque de Estados Unidos. Además, por sus constantes llamamientos por la paz en países de conflicto,
Francisco ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz. 7. Entrañable. Sin lugar a dudas, uno de los momentos más tiernos fue la vigilia con las familias, cuando este niño colombiano de 6 años hizo todo lo posible por distraer la atención mientras leía su discurso. Es una de las imágenes más entrañables de Francisco. 8. Las bromas. El mate nunca falta, porque siempre hay algún peregrino argentino que se lo ofrece y él acepta encantado. ¿No es raro ver esta imagen de Francisco bebiéndolo o bromeando con la gente y haciendo chistes? Sappiamo tutti che non esiste la famiglia perfetta, e neppure il marito perfetto o la moglie perfetta. Non parliamo della suocera perfetta. 9. Su maletín. El Papa no tiene un minuto libre. Recibe por la mañana y por la tarde. Tampoco se tomó vacaciones. Francisco es un trabajador incansable. La imagen del Papa subiendo al avión rumbo a Brasil con un maletín indicó cuáles eran sus intenciones. La JMJ no era un viaje de turismo. Benedicto XVI. La imagen de los dos papas rezando juntos dio la vuelta al mundo. Francisco visitó a Benedicto XVI en al menos una muestra del profundo respeto que hay entre Francisco y Benedicto. La última vez que se vieron fue en el consistorio para la creación de nuevos cardenales. El Papa inicia su segundo año de pontificado y se esperan con expectación algunos de sus futuros encuentros, como el viaje a Tierra Santa en mayo o el sínodo de obispos de octubre sobre la familia. Valía la pena, ¿no? Me quedo con algunas frases. Sé que estas palabras dan para pensar mucho. Me quedo con la humildad de saber pedir ayuda cuando no sabemos. Nadie nace sabiendo. Y las TIC tienen esto. A todos nos generaron mucho miedo al principio. Todos pasamos por un primer estadio en el que sentimos que algo podemos romper o algo nos va a salir mal. Después, cuando recibimos un poco de formación, nos sentimos más confiados y después nos animamos a compartirlo y terminamos innovando y creando. Todos estamos en este camino, y si el Papa pide ayuda, más nosotros. Me quedo con otro gesto, el gesto de la ternura, del humor, de esta posibilidad de acercarnos a nuestros alumnos que son nativos digitales, hasta con esa sinceridad y ese humor que es necesario cuando uno quiere comprometerlos y acercarse a su idioma y enseñar en el mismo idioma en el que ellos aprenden. Pero es jugosísimo, creo que tiene un montón de metáforas con las que podemos seguir trabajando. Bueno, esto es un aula de religión y tal vez podamos pensar que los valores en un aula de religión es posible y es mucho más fácil trabajarlos. Vamos a ver un ejemplo en el área de ciencias sociales. Entonces, ¿con qué nos podemos encontrar en estas herramientas Conecta? En este caso tenemos la primera pantalla que encontraría la escuela. Está su nombre, el nombre de su institución, el logo que le identifica. Y vamos a ir al área de ciencias sociales, donde el docente se va a encontrar con su área específica, porque hay un espacio al que pueden entrar los chicos y un espacio al que pueden entrar los docentes. Dentro de ese espacio docente van a encontrar las secuencias didácticas que el docente va a utilizar con sus alumnos. Perdón. Ahí lo vemos mejor. Ahí va. Bueno, ahora sí. Vamos a encontrar las secuencias didácticas que van a permitir que puedan
donde van a encontrar esta secuencia didáctica a la que los voy a llevar. En este caso, es una secuencia didáctica que está referida a acciones para conservar la riqueza ambiental. Es decir, que los valores van a pasar no tanto por el terreno religioso, sino por la vinculación de los alumnos con el ambiente. En este caso vamos a dejar que el mundo entre al aula. Y la propuesta es la siguiente. Por ejemplo, perdón, me fui de nuevo. La propuesta es la siguiente. Les vamos a proponer a los chicos que recorran diversas páginas para identificar qué es parques nacionales, cuáles son áreas protegidas, cuáles son monumentos nacionales. Y también páginas en las que pueden recorrer determinados parques nacionales, como puede ser el que vamos a tomar, por ejemplo, que es el Parque Nacional de los Glaciares. Yo les pido que presten atención porque vamos a ver nada más que un momentito, que presten atención en particular. Estoy haciendo todo esto que en realidad ustedes no tendrían esta complicación porque en un caso es la presentación del Power y lo otro está abierto en internet para tener para que lo podamos ver juntos. Yo les voy a pedir, antes de pasarlo para que ustedes lo vean, pensar cuánto tiempo deberíamos hablar y cuánto tiempo deberíamos describir a nuestros alumnos de Vicuña Maquena, de La Poma, de Cafayate, para que sepan cómo es el sonido del hielo al quebrarse en un glaciar. ¿Cuántas páginas tendríamos que escribir? José Luis Romero, en una charla muy interesante, decía que podemos pasar horas explicándoles a los alumnos lo que fue la era victoriana y nos cuesta 1 hora y media ver con ellos Orgullo y Prejuicio y seguramente lo van a entender mucho mejor. En este caso les pido que miren cómo pueden con un clic situarse en los glaciares. En un clic y un ratito. Pueden contar. Bueno, estas cosas también pasan. Es para crear suspenso. A ver. Vamos a ayudarlo. Ahí vamos. ¿Quieren que se lo cuente? Esperemos porque es un problema. Se lo promocioné tanto y al final hay algo en la conexión. A ver. Bueno. Bueno, le vamos a dar su tiempo. En el video se puede ver perfectamente y hasta hace un ratito se podía ver cómo se podía ingresar en los glaciares y nos permite hacer... ¡Ay, qué suerte! Bueno, acá está. El sonido no nos está ayudando. ¿Puede ser? A ver. Mientras tanto viajen por los glaciares a refrescar un poquito.
Bien, este es un ejemplo, y vuelvo a repetir, ¿cuánto tiempo nos llevaría a nosotros tratar con nuestros alumnos de que entiendan de qué se trata el glaciar Perito Moreno? Puede ser que hay muchos chicos que puedan recorrer el país y lo puedan conocer, pero hay muchos otros que tal vez no. Yo confieso que no los conozco tampoco. Las TIC tienen esto, nos permiten acercar la escuela al mundo y abrir el mundo a la escuela. Otros recursos que van a encontrar dentro de la página son estos, pero pueden haber muchos otros. Todos ellos son recursos amigables, fáciles, que pueden permitirles múltiples posibilidades para trabajar adentro del aula. El desafío de los educadores, entonces, y vamos redondeando, es hacer de las aulas un espacio emocionante, que conmueva y comprometa a los alumnos con su estudio y con su formación ética. Tal vez pensemos que lo que hacemos es poquito, es pequeño, pero ese poquito, eso pequeño que hacemos, como diría la beata Teresa de Calcuta, con palabras más sabias, puede ser tan solo una gota en el mar. Pero ¿qué sería del mar si le faltara esa gota? Muchas gracias a todos, espero que esto les haya sido útil. Y, bueno.